Bueno, muchachos, pues nos vamos ya de aquí. Encantada de conocerte, muchas gracias. Okay. El gusto fue mío. Nice to meet you, thank you. Steve, Macho. nos vemos en Georgia. Okay. Y nos vemos en el video. All the best. Your future travels All with the your best. kids. Thank you. Have a good time. Through Granada, you can. Creo que en febrero del año que viene. Estamos haciendo, creo que vamos a ir, o en enero, no, We febrero, send you- vamos a ir a Marruecos Yes, con mi we novia send you en my WhatsApp. el And then you must look today. Bueno, pues este hombre ha estado 57 años viajando en un camión, ahora va en una furgoneta desde hace unos años. Nos lo hemos encontrado aquí, es alemán. Y ha recorrido pues todo el mundo, África hasta un montón de años, todos los países, hasta pues en países que ahora no se puede ir, como Siria, Libia. Se dice que Libia es preciosa, sabéis que no se puede entrar tampoco. Muchísimos sitios, en fin, un personaje. Bye bye. Bueno, pues nos vamos de este maravilloso lugar. Supongo que cuando volvamos otra vez ya habrá un camping aquí. Hemos conocido gente interesante. Esta preciosa playa, alejada de la carretera y bastante escondida, le estaba llegando ya a su fin. Pues ya estaban construyendo un camping y con toda seguridad ya no será lo mismo. Steven había conocido a este gran viajero alemán y estaban acampando juntos. El hombre con su sombrero blanco y con ese rostro de un viajero curtido por los años nos estuvo enseñando fotos con su bonito camión 4x4 en unos lugares increíbles y contándonos los países que había conocido y sus gentes. Y claro, después de 57 años viajando ya no podía dejar de hacerlo. Y como el camión le resultaba muy costoso de mantener, camperizó una furgoneta hace ya algún tiempo. Y ahí seguía, viajando y viviendo donde quería y le apetecía. Es increíble la gente que se conoce cuando sales de tu casa y te aventuras a conocer el mundo. Ese mundo que está ahí y tan solo tienes que decidirte a dar el salto, si es realmente lo que deseas. Jesús, como veis, hay autobuses, pero no hay mucho comparado con lo que debería de ser si no estuviéramos con el asunto de la pandemia. Efesios refleja siglos de historia. Pensar que todo eso ha pasado por tanto, desde la Grecia clásica y el Imperio Romano, cuando fue el principal centro comercial del Mediterráneo, hasta la difusión del cristianismo. Fue la primera ciudad del mundo en iluminar sus calles principales por la noche, y los bancos más antiguos fueron los templos. Aquí te cobran el parking por un lado, la entrada que vale de 12 euros a una parte. Luego si quieres entrar en otro sitio dentro de Éfeso vale 6 más. ¿Qué veis piedra? Mira, ahí lo tenéis. Más piedras. Está chulo. Es bonito, sí, pero las ruinas romanas que al final son casi todas por el estilo. A no ser que seas un entendido. Pues vamos al súper, a comprar comida, a buscar un sitio para acampar en la playa. Y ese es el plan de hoy. It's 2 a.m. and I can't fall asleep 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine. Bueno, mira dónde estamos. Hemos subido a 1100 metros, pero estamos bajando ahora. Supongo que estaremos a 1000 metros. Hemos parado aquí. Aquí es donde hacen el té. Ese es de los más antiguos. Mete la leña ahí, agua. Ahí dentro hay agua caliente. Y aquí dentro es donde está el té. Hierve, luego lo mezcla y listo. Mira, eso para dentro de las casas caliente que no vea. Y aquí es el bar. Uzel.
Bir ekmek. Çok. Çok. Bir tane. Bir tane. ¿Que no vais a ver cómo se hace el pan? Qué bueno, mira cómo lo hace. Lo estira ahí en la lateral para que se quede enganchado. Y luego con el palo. Y luego lo pone aquí a chapa, plancha. Eso que está echando encima es queso. Y ahora lo pone ahí en la cosa aquella que no sé cómo se llama. Va a hacer un pan para cada uno y con aceite de oliva nos lo vamos a comer porque no tiene mantequilla. Nada de tener dos. Uña. Çok güzel. O çakmaktan bakma. Ne? ¿Y este es el resultado? Cariño. Buenísimo, ¿eh? Es como un queso más... queso feta. El otro le suelta la pierna y va al suelo, pero vamos, va con el culo casi totalmente fuera. Lo tienes que salir solo con las piernas. ¡España! ¡España! Hotel aquí no nos falta, por si acaso. Es reto, creo que es reto, ¿no, Esteban? Patada. Ya, que todavía no estén. Bueno, algo ha pasado en mi rueda que ha perdido aire. Que va, está súper desinflada. Notaba la dirección como que rara así cuando salí. Yo, hostia, ¿qué es lo que es? Quizá hay algún poro. Vamos a poner aire ahora y ver cuánto ha perdido y a ver qué tal. ¿A cuánto estaba? A 0,2. ¿Y no te das cuenta, cariño? Claro que me doy cuenta, hace tú hoy. La rueda está en el suelo otra vez. Hay tanta suciedad. Dios. Ventajas de un Moto Z. Llevo cámara, como sabéis. Y bueno, mira cómo está. Está totalmente en el suelo, pero bueno, por ser un neumático muy duro, pues aguanta. Puedo ir con él pinchado. Si en un momento dado no tuviera un compresor, podría ir con él así, despacito, pero podría ir. Sin embargo, con otra rueda sería casi imposible. Una carcasa muy dura. Aguanta bastante, de verdad que aguanta, Mira el compresor que llevamos, Michelin. Os dejaremos ahí abajo en la descripción el enlace. Llevo dos tomas. Esta es la que viene en la moto ya. Y hemos puesto la otra que son tomas de USB directo. Qué guapo es mi amor. Mira, si es que un hombre como este... A ver, ¿dónde hay, chicos? ¿Dónde están? Porque mi Vicentito es mi Vicentito, ¿eh? Dios, ¿cómo estaba? Estaba 0,20, o sea, en el suelo. En el suelo total. Llevo 2,2, estaba 0,20. Están aquí, ni lo habías visto. Nivel de batería alto. Habéis escuchado, ¿no? Ese es el interfono hablando. ¿Cuánta batería quedaba? Yo lo que hago siempre es que paro antes, miro para atrás, a ver si no se me ha caído nada, porque más de una vez se me ha caído alguna cosa, o a Vicente, y tuvimos que volver. La preferencia en la ciudad, en la redonda, tiene quien viene. Quien está en la redonda no tiene la preferencia. Me acaba de pasar que fuimos a bajar la moto. Dios, qué dolor.
Fuimos a bajar la moto del caballete central, yo estaba por el lado de la pata, entonces la moto cuando baja, la pata de la moto con todo el peso, así de golpe, ¡pa!, en mis dedos del pie. Me está doliendo, Dios. Creo que se me va a caer la uña, o el dedo, o las dos uñas, una a la otra. ¡Ay, qué dolor! Ay. O sea, que cuando vayas a hacer lo mismo, quitar el pie, ponerlo un poco más atrás, porque si te pilla la pata con la moto cargada como vamos, Dios. Y al fondo está lloviendo, ¿eh? Dios, a ver si no nos mojamos. Mirad qué sitio fantástico, todo excavado en la piedra. La necrópolis de Fethiye sigue en pie aún después de la ciudad ser arrasada completamente por un terremoto en 1958. Curiosamente, ha sido lo único que sobrevivió al temblor. Como un pueblo abandonado. Bastante grande. Aquí se ve más adelante. La rueda delantera seguía perdiendo aire y con el compresor la íbamos manteniendo hasta que encontramos un mecánico. Podríamos haberla cambiado nosotros, pero preferimos que fuese un mecánico y así poder seguir la ruta. Mira cuántos parapen aquí, despegan de ahí arriba haciendo vuelos biplaza para los turistas.